No sé si se logra ver. Sí, doctora. Vale. Ok, adelante. Vale. Buenas tardes. El día de hoy yo voy a hablar sobre los manejos de traumatismos condilares y del aparato articular. Sobre todo he decidido enfocarme más que todo en la biomecánica, que qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un traumatismo en el aparato articular, de la articulación, valga la redundancia, temporomandibular, ¿verdad? Las reducciones abiertas sí les voy a mencionar, pero esas me quiero enfocar en la otra clase con todo, con el hecho de los casos clínicos y con la revisión de artículos clínicos. Entonces, los objetivos de la charla de este día es conocer las clasificaciones de los traumatismos condilares, determinar las indicaciones absolutas y relativas del tratamiento abierto y cerrado de las fracturas condilares y explicar la biomecánica de la articulación temporomandibular traumatizada. Entonces, hablando un poquito de anatomía, cuando nosotros tenemos un traumatismo en la articulación temporomandibular, tenemos que tener en cuenta también que nosotros tenemos, bueno, tenemos que tener en cuenta nosotros también que tenemos diferentes estructuras dentro, ya sea de la misma articulación de la cápsula articular y las estructuras que son adyacentes a ello, ¿verdad? Como los ligamentos, estructuras óseas como la eminencia articular, la cavidad glenoidea, todo esto que da una funcionabilidad a la articulación. Y tenemos también, la musculatura, ¿verdad? Que nos dictan los movimientos, ya sea de lateralidad, de excursiones, de protusión, de apertura, y los de apertura son la suprayoidea y los de cierre, ¿verdad? Que son los músculos de la masticación. No sé si, solo está, no estoy seguro ahorita, o no sé si hay alguien más para ver. Rodrigo, tal vez si me puedes describir los músculos de la masticación. Descripción de origen e inserción. Ellos sí, y hacia dónde van, ¿verdad? Hacia dónde hacen los movimientos. Ok. Vale. Primero, bueno, en la primera imagen está el músculo macetero, que tiene dos haces, uno superficial y uno profundo. El superficial se origina en los 2/3 anteriores del arco cigomático, el profundo se origina en el tercio posterior del arco cigomático y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Esto, el haz más lateral, el haz superficial, y el haz profundo se inserta en la parte lateral de la rama mandibular y en la apófisis coronoides. Y la función es elevar la mandíbula, ¿verdad? Es el movimiento de cierre mandibular. Okay. En la segunda imagen tenemos el músculo temporal, que, bueno, se origina en toda la fosa temporal, a lo largo de toda la línea temporal inferior, y se inserta a nivel de la apófisis coronoides. Y de igual manera va a elevar la mandíbula y las fibras posteriores, porque tiene 3 haces de fibras, posteriores, anteriores y medios. Y los haces posteriores también secundariamente, si no mal recuerdo, también sirven para el movimiento de retrusión mandibular. Está el pterygoideo lateral y medial. El medial tiene de igual manera 2 cabezas, una profunda y una superficial. La profunda se origina en la cara medial de la lámina lateral del pterigoides. Y sí, es así, ¿verdad? Sí. La lámina lateral, la cara medial de la lámina lateral. Y el pterigoideo medial, la cara superficial, en la tuberosidad del maxilar, es donde se origina. Y ambos se van a insertar a la rama y ángulo mandibular, ¿verdad? Y está también perdón. Del medial estás hablando, ¿verdad?
Sí, del medial, del medial. Ah, ok, ok. Y el lateral tiene su haz superior que se origina del ala mayor del esfenoides y se inserta en el disco. Y el pterygoideo lateral, también el pterygoideo lateral tiene un haz inferior que se va a originar de la cara lateral, de la lámina lateral del pterigoides, y se va a insertar en el cuello del cóndilo. Cuello cóndilo, ok. Esto es importante porque estos músculos son los que dictan como el movimiento de la articulación, e incluso cuando nosotros tenemos problemas o un traumatismo condilar, ellos también dictan hacia dónde puede llegar a desplazarse ese fragmento óseo, ¿verdad? Y hacia dónde puede llegar a hacer los movimientos la mandíbula posteriormente al traumatismo. Perdón que no. Ok, y entonces tenemos parte de la etiología. Como ya dije, posteriormente en la otra charla voy a hablar sobre abordaje, sobre otras estructuras anatómicas que son importantes cuando nosotros vayamos a hacer una reducción abierta, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a enfocarnos parte en otro tipo de enfoque de la charla de traumatismos. Entonces tenemos la etiología, pues el cóndilo mandibular se puede fracturar por trauma directo o indirecto. Entonces tenemos igualmente que en todas las fracturas de craneofaciales, pues el traumatismo por accidentes automovilísticos, golpes contundentes, violencia, deportes. Entonces esto prácticamente no varía al hecho de que nosotros vayamos a tener un trauma facial, ¿verdad? O que varíe según la parte de la mandíbula donde nosotros tenemos el trauma. Entonces tenemos que el desplazamiento de la fractura se determina por la dirección, magnitud del trauma y punto de aplicación de la fuerza, el estado de la dentición y la posición oclusal, ¿verdad? Igualmente, prácticamente casi todas las fracturas de cóndilo se van acompañadas con una fractura ya sea parasínfisis o sínfisis del lado contrario, por las fuerzas aplicadas a ese nivel. Entonces tenemos que para realizar una evaluación clínica de las fracturas condilares tenemos diferentes signos y síntomas. Uno de los síntomas, que el paciente manifiesta es un dolor preauricular del lado fracturado. Esto es por el mismo traumatismo de la articulación, ¿verdad? Tenemos también una disminución en la apertura bucal. Cuando nosotros tenemos una fractura solamente de un lado de la articulación, o sea, unilateral, nosotros tenemos una oclusión prematura del lado de la fractura y una mordida abierta contralateral. O sea, una oclusión prematura o una pérdida posterior de la dimensión vertical del lado fracturado y una mordida abierta contralateral. Tenemos también que en las fracturas condilares bilaterales llegamos a tener una mordida abierta anterior y una oclusión prematura de las piezas posteriores, ya que se pierde la dimensión vertical posterior, o sea, de la articulación. Y tenemos también la evaluación radiográfica que nosotros podemos realizarlo con una PA, es una radiografía panorámica donde se evidencian las fracturas condilares. Prácticamente esa es la más recomendada para todas las fracturas del cuerpo mandibular. Y tenemos la radiografía de Town, ¿verdad? Que esas son las que se utilizan de manera convencional para diagnosticar unas fracturas condilares. Y en el momento que nosotros tenemos la tomografía computarizada en el hospital, nosotros tenemos que pedir a los radiólogos o al técnico radiólogo unos cortes coronales para nosotros poder diagnosticar las fracturas condilares. Ahora, podemos hacerlo solamente con unas radiografías convencionales, ¿verdad? Hay unos criterios en los cuales se dice que si nosotros podemos hacerlo con las radiografías convencionales, si nosotros necesitamos una tomografía, pues es cuando hay cuerpos extraños en la articulación temporomandibular o cuando hay una dislocación del cóndilo hacia la fosa medial. Entonces nosotros tenemos que tener una imagen radiológica o una imagen de TAC
que sea más precisa para ver estas fracturas. Y aquí tenemos diferentes imágenes, ¿verdad? Donde se puede evidenciar la fractura del cóndilo. Ya vamos a hablar sobre las clasificaciones de estas para que tengamos una noción de cómo son que se clasifican dependiendo de la posición anatómica y del grado de desplazamiento. No sé si hay alguna pregunta en estos momentos. Si continúo. No. Continuamos. Ok, entonces tenemos las clasificaciones. Para eso sí necesito que pongan bastante atención porque es un poquito como complicado, se podría decir. Pero estas clasificaciones se dividen en dos factores. Debe de comprender dos elementos: el grado de desplazamiento o dislocación y la posición anatómica de la fractura. Hablando del grado de desplazamiento o dislocación, hay tres conceptos que son importantes dentro de esto. Están los desplazamientos. O sea, aquí podemos ver que no hay desplazamiento, ¿verdad? Cuando no hay desplazamiento quiere decir que el cóndilo o el área fracturada, la cabeza del cóndilo, está en su posición normal, que no hay alteraciones ni desviaciones. Entonces, aquí prácticamente puede haber una fractura, pero no hay desplazamiento hacia ningún lado, ¿verdad? Y tenemos las fracturas desplazadas. Esto quiere decir que el hueso fracturado está dentro de la fosa, pero no hay contacto con los fragmentos, entre los fragmentos óseos fracturados, ¿verdad? Como podemos ver aquí, este está dentro de la fosa, siempre está dentro de ella, pero no hay contacto entre la mandíbula y el fragmento óseo fracturado. Tenemos también las fracturas desviadas. Esta es cuando el fragmento está en contacto con la mandíbula, ¿verdad? Entonces tenemos, perdón, aquí, están desviadas, pero siempre siguen en contacto los dos fragmentos, como podemos ver aquí. Y están las dislocadas. La dislocación es cuando el hueso fracturado está totalmente fuera de la fosa. O sea, no está en esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces también tenemos algunas combinaciones. No sé si se comprendió eso, esos tres conceptos diferentes. Sí, se entendió. Ok, entonces ¿Y tenemos. esa propuesta de quién es para poderla tener? ¿Quién es el autor de esa propuesta? Fíjese, doctor, de que esto, o sea, hay varias clasificaciones y que ya voy a hablar de esta. Y casi que todas, o sea, se basan en estas dos, en el grado de desplazamiento, dislocación y en la posición anatómica de la fractura. Yo ahorita estoy hablando en general porque casi que todas las combinaciones tienen que ver con estas dos. Ah, perfecto. Ajá. Entonces tenemos también las fracturas desviadas y dislocadas, o sea, que quiere decir que el hueso está totalmente fuera de la fosa articular, pero está en contacto, ¿verdad? O sea, aquí se puede ver que hay contacto entre los dos fragmentos óseos. También están las desplazadas, o sea, que él está siempre dentro de la fosa, pero no hay contactos, no hay contactos entre las dos fragmentos óseos, pero está fuera de la fosa articular, ¿verdad? Y tenemos las que son con desplazamientos hacia lateral o hacia medial. Estas son las principales. Entonces, cuando tenemos las desplazadas, desviadas y dislocadas. Eso con respecto al grado de desplazamiento. Y ya voy a hablar también con respecto al grado de la posición anatómica de la fractura. Entonces tenemos algunas clasificaciones, que estas prácticamente de las primeras fue la de 1927, que fue realizada por Wasmund, que esta distinguía entre fracturas de cabeza y cuello condilar. Aquí prácticamente solo las clasificaban por la posición anatómica. Entonces las fracturas de cabeza condilar, él las clasificaba como fracturas en chip o con minutas que no afectaban prácticamente la continuidad. Y también las clasificaba como las otras que son de cuello condilar, se clasificaban en fracturas de cuello verticales, que son secundarias a una cortadura o una cizalla. Se podía interpretar que solamente estaban como, que solo tenían la línea de fractura, pero no estaban como desplazadas. Prácticamente así es como las clasificaba él. Y están las fracturas de cuellos también transversales secundarias a una flexión o una desviación, ¿verdad?
y las fracturas oblicuas causadas por una combinación entre una cortadura y una flexión o una desviación. Esas fueron de las primeras clasificaciones que se tomaban. Y tenemos pues prácticamente como él las clasificaba, pero esto depende de la posición anatómica. Prácticamente estas son como las más básicas, ¿verdad? Que son la de fracturas de la cabeza condilar. Tenemos las fracturas del cuello condilar, que estas se pueden dividir en dos, ya vamos a ver posteriormente. Y tenemos las fracturas subcondilares. Estas son las principales en las que se pueden dividir de acuerdo a su posición anatómica. Entonces tenemos también otra clasificación de 1952 de McLennan, que él la dividió dependiendo, como nosotros hablamos de la posición anatómica, la posición articular con respecto a la fosa, o sea, dependiendo de su desviación y el tamaño de los segmentos. Entonces él decía que habían fracturas de cuello bajas, estas de aquí, en este sector de esta, donde se ve mi mouse, que esta es con una línea de fractura que comienza desde la escotadura sigmoidea y se extiende hacia caudal y oblicua al borde posterior de la rama. Esta parte de aquí. Todo eso son fracturas de cuello bajas. Y están las fracturas de cuello alta que están encima de la escotadura sigmoidea y siguen un envolvimiento prácticamente que todo el cuello condilar, ¿verdad? Y tiene también la clasificación de fracturas subcondilares, que esta prácticamente es una fractura oblicua posterior, perdón, de la rama mandibular, que empieza prácticamente de la escotadura sigmoidea, ¿verdad? Entonces, en esta parte de aquí, prácticamente es la subcondilar, de cuello baja, donde yo estoy poniendo mi mouse, y de cuello alto. Él no las clasificaba con respecto a la cabeza del cóndilo, ¿verdad? Eso lo dejó aparte él en su clasificación. Y también él las, igualmente con respecto a la desviación, pues él las clasificó en clase 1, que no tenían desviación, clase 2, desviación a nivel de la fractura, clase 3, que ya había un desplazamiento, y clase 4, que había una dislocación, que es lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Y en 1955, otra clasificación también, está la de Rowe y Keeley, que ellos realizan una clasificación un poco más simplificada basada en las dimensiones anatómicas de la cápsula y las estructuras que la rodean. Y prácticamente ellos decían que habían fracturas intracapsulares y intracapsulares y las fracturas extracapsulares, que prácticamente podemos describirlas como las de cabeza de cóndilo y las de cuello alta y baja o las subcondilares. Pero ellos la simplificaban más así. Y también tenemos la clasificación de 1964 según Dickman y Nadvik, que ellos la clasificaban según la inserción del músculo pterigoideo, que prácticamente igual que las anteriores, tenían las fracturas condilares altas, que esta prácticamente está dentro de la inserción del pterigoideo lateral, que son las de cabeza de cóndilo, ¿verdad? Las de cuello condilar intermedias, que la línea de fractura está debajo del nivel de la inserción del pterigoideo lateral. Y las fracturas de cuello condilar bajas, la línea de fractura comienza debajo de la escotadura sigmoidea, ¿verdad? Entonces, prácticamente las clasifica igual, solo que con respecto al músculo pterigoideo. No sé si quedó claro esto. Sí, Sarita. Bueno, entonces tenemos, creería yo que una de las clasificaciones un poco más esta de Sarita, dígame. Perdón lo que le voy a decir. Lleva como 15 minutos hablando de clasificaciones de 1900 ayer. No, Sí, doctor. ¿por qué no? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Perdón? Sí, dígame. No, doctor, sí, lo que pasa es que prácticamente todas las clasificaciones son parecidas, porque eso es lo que quería yo abonar aquí, porque no se pasa a lo más reciente. Fíjese, doctor, que lo más reciente son unas de las AO y esas se basan más que todo en las, si no me equivoco, que es en las tomografías computarizadas, pero
son como códigos y que se necesita un programa. Pero en el consenso, prácticamente estas son como las más fáciles para utilizar. O sea, yo por eso me basé en estas. No hay mucho cambio en las otras. Y las últimas, bueno, estas son las que yo traía, que nosotros podemos diagnosticarlas en las radiografías, ¿verdad? Aunque sean antiguas, siempre se siguen utilizando. O sea, por eso traje esta yo. Ok, dale. Ajá, porque como les explicaba, o sea, básicamente se clasifican según la posición anatómica y el grado de desplazamiento. Eso es lo importante dentro de las clasificaciones, independientemente de cuál sea, ¿verdad? Entonces, pues igualmente en esta tenía la tipo 1, que son fracturas condilares sin desviación o desplazamiento. Las tipo 2, que son fracturas condilares bajas con desviación o desplazamiento. Y tenemos las 3, que son de cuello condilar altas con desplazamiento ya sea hacia ventral. Él le agregaba hacia dónde estaba su desplazamiento, ¿verdad? Si estaba hacia ventral, medial, lateral o dorsal. Las tipo 4 son fracturas de cuello condilar bajas con dislocación. Y las tipo 5 son fracturas de cuello condilar alto con dislocación, o sea, ya totalmente fuera de la fosa articular. Y las intracapsulares, ¿verdad? Que son las fracturas de cabeza condilar. Entonces también tenemos otra clasificación que igual las hace por códigos, que prácticamente ya las últimas son igualmente por códigos, pero como le digo, se basan en lo mismo, en los mismos principios. Entonces no me voy a dedicar mucho a describir estas, pero hay que tener en cuenta que existen varias, ¿verdad? Y que últimamente se utilizan por códigos. Y tenemos la interpretación radiográfica de la clasificación de Ellis, que él le agrega los grados de desplazamiento que tiene el cóndilo con respecto al cóndilo normal, ¿verdad? Entonces tenemos la dislocación detectable y la correcta posición de la cabeza condilar. Tenemos las dislocaciones leves, que es una dislocación del proceso condilar menores a 20 grados, y la dislocación severa, que son cuando la cabeza condilar está en la eminencia articular o incluso más adelante, lateral o medial, con un grado de angulación del proceso condilar de más de 20 grados. Y esta nos puede ayudar porque al momento de que nosotros, digamos, le decimos al técnico radiólogo o al radiólogo que nos haga unos cortes coronales, pues nosotros podemos ver que puede realizar algunas angulaciones, ¿verdad? Con respecto al cóndilo normal, y nos puede hacer la angulación con el cóndilo fracturado, ¿verdad? Y así podemos ver el grado de desplazamiento. Eso pues lo podemos aplicar nosotros en el hospital con respecto a la tomografía, e igualmente lo podemos utilizar en una radiografía de TAM, si nosotros queremos saber el grado de desplazamiento condilar. No sé si hay alguna pregunta ahorita porque me voy a pasar a otro tema. No, no importa. No, Sara. Bueno, gracias. Bueno, entonces tenemos las indicaciones para una reducción abierta de fracturas de cóndilo mandibular. Ya hablamos de las imágenes, de cómo se puede detectar, cómo se pueden clasificar, de los signos y síntomas en una fractura condilar. Entonces tenemos indicaciones absolutas e indicaciones relativas para el uso de una reducción abierta. Posteriormente voy a hablar entre el tratamiento cerrado y la reducción abierta. Entonces tenemos que una indicación absoluta es cuando hay una limitación de la función secundaria a los siguientes conceptos, ¿verdad? Es uno, una fractura dentro de la fosa, que la fractura esté dentro de la fosa craneal media, o sea, el segmento fracturado esté dentro de la fosa craneal media. Que haya un cuerpo extraño en la cápsula de la articulación ya es una indicación absoluta para realizar una reducción abierta. Una dislocación lateral extracapsular de la cabeza del cóndilo y que ya también tenga una manifestación clínica. Y la otra son dislocaciones de la fractura en el cual existe un tope mecánico que al momento de la apertura bloquee la función.
o limite la función. Y la imposibilidad cuando ya se ha tratado de llevar los dientes a una oclusión dental en un tratamiento cerrado, pero no se logra. Entonces, estas son las indicaciones absolutas para que nosotros tengamos una reducción abierta de las fracturas condilares. Y tenemos las indicaciones relativas. Estas indicaciones también las saqué del libro de Peterson. Si no puse la referencia bibliográfica, me disculpo, pero de ese libro es donde yo saqué las indicaciones. Y están las indicaciones relativas, que son las fracturas condilares con fracturas conminutas del tercio medio, en donde la fijación interna no es posible. Digamos, si nosotros tenemos fracturas conminutas del tercio medio, donde nosotros le vamos a dar un manejo cerrado prácticamente o conservador al paciente, puede que este no se realice una reducción abierta, pero también puede estar indicada la reducción abierta o cerrada, ¿verdad? Entonces, podemos hacer la reducción abierta en este caso. Cuando hay restricciones médicas donde no se puede realizar la reducción cerrada, como digamos desórdenes psicológicos, retardo mental severo, convulsiones, trauma craneoencefálico o de la vía aérea, nosotros sabemos que nuestro paciente al tener bloqueo o las barras colocadas puede haber algún problema. Entonces, se puede realizar la reducción abierta. Cuando hay fracturas bilaterales en pacientes desdentados que no poseen una prótesis, y las fracturas unilaterales o bilaterales donde la fijación maxilomandibular no se puede lograr por razones médicas o donde la fisioterapia es imposible. Prácticamente en las restricciones médicas, ¿verdad? Es lo mismo. Problemas periodontales donde nosotros no podemos realizar un tratamiento cerrado o pérdida de piezas dentales, obviamente donde no podemos restablecer una oclusión con las piezas dentales remanentes. Entonces, estas son indicaciones relativas para una reducción abierta. Entonces, prácticamente nosotros tenemos que saber qué tipo de tratamiento nosotros le vamos a dar al paciente, ¿verdad? Para esto nosotros también tenemos que saber cuál es la biomecánica, no solo enfocarnos en que yo quiero hacer esto con reducción abierta o yo voy a decidir esto con reducción cerrada, sino que tenemos que saber cuál es la biomecánica de la anatomía normal de la articulación y cómo son las consideraciones biológicas de una articulación que ha sufrido un traumatismo. Entonces tenemos que entender esto para darle una funcionabilidad normal o lo más semejante a lo normal a un paciente que ha sufrido un traumatismo condilar. Entonces, tenemos dos corrientes. Aquí, como podemos ver, está Gysi, que él, pues prácticamente decía que la articulación es una palanca de clase 3, donde nosotros tenemos las cargas dentales en la parte anterior de las piezas y tiene cargas compresivas en la articulación, resultantes de las fuerzas de la musculatura y las cargas oclusales que nosotros le ponemos a las piezas dentales, ¿verdad? Entonces, prácticamente él dice que las cargas compresivas recaen en la articulación temporomandibular. No sé si se comprende eso. Sí, doctora. Sí. Bueno. Sí, doctora. Bueno, entonces, posteriormente a eso, vino otra corriente de Wilson, que él decía que esto no era cierto, que la articulación no estaba hecha para tener cargas compresivas por la forma de que él no tenía no era una articulación hialina, sino que era fibrocartilaginosa, que el hueso temporal no era demasiado delgado para soportar las cargas que se le daban. Entonces, que él decía que la articulación no era una articulación que soportaba cargas compresivas. Entonces, él decía que era una palanca de clase 2, donde nosotros tenemos, si vemos aquí bien, que la carga está más posterior y tenemos la fuerza resultante muscular. Entonces decía que las cargas no caían en la articulación, sino que prácticamente caían en los dientes, ¿verdad? Que las cargas oclusales caían prácticamente en los dientes y no había una carga compresiva en la articulación.
Entonces, prácticamente esta corriente se fue como utilizando bastante tiempo hasta que posteriormente habían otros autores que decían que estas dos, tanto la palanca clase 3 como la clase 2, eran utilizadas y eran provocadas en la articulación. O sea, las dos existen y coexisten naturalmente porque nosotros tenemos haces musculares diferentes, ¿verdad? O sea, que van hacia diferentes lugares y también tenemos unas fuerzas oclusales, ya sea anteriores o posteriores. O sea, nosotros no solo mordemos con la parte de adelante o la parte de atrás, ¿verdad? Sino que es, se podría decir que es un sistema masticatorio en el cual es bastante variable. Entonces, puede haber fuerzas compresivas y pueden no haber fuerzas compresivas dentro de la articulación. Todo eso depende de dónde nosotros vamos a hacer nuestras fuerzas oclusales o dónde nosotros vamos a hacer la masticación. No sé si se entiende eso o quieren que lo explique un poquito mejor. No sé si entendí. Básicamente, será una palanca clase 2 o 3 según la función que esté y los músculos que se estén activando, ¿verdad? Y ambas palancas coexisten. No es solo de un tipo. No. Ok. Ajá. Entonces, como decían, ambas palancas coexisten. Entonces, esto depende de la controversia. Después, posteriormente, se da de cuál es la magnitud de las cargas que resultan en la articulación. Y esto es importante cuando nosotros vayamos a hacer una fractura condilar, ¿verdad? Entonces, prácticamente nosotros tenemos que entre más anterior tenemos nosotros las mordidas o la carga oclusal, más fuerza compresiva va a recaer en la articulación. Y esta va a ser de manera bilateral, o sea, en las dos articulaciones, ¿verdad? Y si nosotros entre más posterior tenemos la masticación o el, qué sé yo, el lado de trabajo, hay una, ¿cómo se puede decir? Hay una palanca de tercer nivel en el lado de balance, o sea, hay una fuerza compresiva a este lado, y no hay cargas compresivas en el lado de trabajo, porque las cargas caen oclusales, en la parte posterior oclusal de la articulación. Entonces, estas van variando, ¿verdad? Se pueden experimentar siempre las fuerzas de las cargas compresivas, pero del lado de balance. No sé si se comprende eso, o sea, ¿qué quiere decir de que hay cargas compresivas, pero no en todos los movimientos y no en todas en las formas de mordida? No sé si se comprende. Sí, sí se entiende. Sí, sir. Ok, bueno, entonces esto es importante cuando nosotros vayamos a tener un traumatismo condilar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un traumatismo condilar? Igualmente los pacientes tienen que morder, ¿verdad? Tienen que comer, y esto es cuando nosotros no hacemos, digamos, una reducción abierta, que es la que voy a hablar posteriormente ya en la otra clase, pero tenemos que saber qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos o dejamos al paciente así o hacemos una reducción, un tratamiento cerrado. Entonces, cuando el paciente tiene una fractura en el cóndilo, digamos, de manera unilateral, pues prácticamente sabemos que si tenemos, digamos, del lado derecho la fractura condilar, del lado izquierdo nosotros hacemos el lado de trabajo en la parte posterior, claramente va a haber una compresión articular del lado de balance, ¿verdad? Porque ahí están las fuerzas compresivas. Pero ¿qué es lo que pasa con los pacientes que tienen una fractura condilar? Ellos, y según estudios también, lo que hacen es una sobrecompensación muscular o una adaptación neuromuscular del lado contrario, o sea, del lado de trabajo. Sí, exactamente, del lado de trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una carga oclusal en estas piezas, o sea, posteriores, pero también hay una carga muscular y una carga articular en el lado de trabajo para evitar una fuerza compresiva del lado
del lado de la fractura. O sea, esta prácticamente es una adaptación neuromuscular que el paciente hace prácticamente sin que nadie le diga, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa también? Que estas fibras musculares tienden como a haber una hipertonicidad de ellas del lado no fracturado, y pueden haber también, como hay una sobrecarga del lado de trabajo, entonces esta puede llegar a haber patologías posteriormente en la articulación temporomandibular del lado no fracturado. Eso ya cuando los pacientes, nosotros no están en tratamiento, no se le ha dado un tratamiento abierto, donde ya hay una reducción y hay una colocación del cóndilo normalmente, y hay una sobrecompensación, ¿verdad? De este lado. E igualmente, cuando está del lado de trabajo, la articulación de no fracturada tiende siempre a tener cargas, compresivas, lo que hace igualmente que este lado pueda llegar a tener patologías posteriormente de las articulares, ¿verdad? No sé si se comprendió eso, si no sigo en la otra. O sea, esto es importante porque cuando nosotros tengamos fracturas, entonces el paciente puede llegar a tener problemas articulares del lado no fracturado. Entonces, sabiendo esto, tenemos que darle un tratamiento al paciente, ¿verdad? Ya sea abierto o cerrado. Entonces, hay dos, ¿cómo se llama? Corrientes en las cuales dice, ahí están unas corrientes extremistas en las que dicen de que no se debe de operar prácticamente todos los casos, y otros que dicen que todas las reducciones deben de ser abiertas, ¿verdad? Y hay tres razones por las cuales se van a un manejo cerrado o un tratamiento cerrado. Los autores dicen que dan resultados satisfactorios en la mayoría de los casos, y que no hay pacientes en la literatura que hayan sido reportados posteriormente con tratamiento abierto, que sean de varios seguimientos. Pero ahora en la literatura ya hay tratamientos abiertos que tienen bastante seguimiento y tienen muy buenos resultados. Y también otra de las otra de los criterios que ellos dicen para el tratamiento cerrado es que la cirugía de fractura condilar es bastante difícil, pues por las dificultades anatómicas inherentes, que son, digamos, lesiones al nervio facial, ¿verdad? Que se las vamos a ver en la otra clase. Y otra que dicen también es que no hay estudios definitivos que muestren una superioridad entre un abordaje abierto y un abordaje cerrado. Entonces, tenemos 3 tratamientos que son adjudicados para las fracturas condilares en los adultos. Pueden haber periodos de fijación intermaxilares seguidos de terapias funcionales, las terapias funcionales sin bloqueo intermaxilar y la reducción abierta con o sin fijación interna. Prácticamente, y uno de los conceptos también, digamos, un tratamiento cerrado no se puede llamar una reducción cerrada porque prácticamente no hay una reducción, ¿verdad? O sea, el cóndilo o el fragmento fracturado queda en la misma posición, sino que se le tiene que dar una funcionabilidad a esa articulación, pero no se puede llamar una reducción cerrada, sino que se llama un tratamiento cerrado. Tenemos que tener bien claro esos conceptos. Entonces, estos 3 son los tratamientos que se pueden realizar en un traumatismo condilar. Y voy a hablar un poco sobre la reducción abierta, prácticamente qué es lo que se hace y cómo se recupera la funcionabilidad de la articulación, ¿verdad? Se dice que hoy en día las fracturas, y esto según la AO, que con desviación de más de 10 grados o un acortamiento, desviación del fragmento fracturado de más de 10 grados o un acortamiento de la rama ascendente de más de 2 milímetros, debe ser tratada con una reducción abierta. Y que en el momento de la cirugía, o sea, cuando ya nosotros ya tenemos el abordaje, se va a tomar la decisión de colocar 1 o 2 placas. Esto va a depender de cuánto hueso remanente tengamos nosotros para la colocación de las placas y de los tornillos, ¿verdad? Y de la morfología de la fractura. Entonces tenemos la colocación de una placa. Cuando nosotros vamos a colocar una placa, esta tiene que ser lo más o en medio o medial posible.
Esta se tiene que colocar con diferentes órdenes de tornillo, de inserción de los tornillos. Primeramente se tiene que colocar o se puede hacer un agujero en el segmento fracturado distal, o sea, en la cabeza condilar, y colocar ese tornillo para luego, al momento de que nosotros hagamos la reducción, a ocluir al paciente, porque el paciente al momento del abordaje tiene que estar con la boca abierta para que nosotros podamos ingresar fácilmente a la zona. Al momento de que nosotros vamos a colocar la placa, llevamos a nuestro paciente a oclusión y colocamos el segundo tornillo, que serían prácticamente los más proximales, el primero y el segundo más proximales. Cuando ya tengamos colocados nuestros tornillos, colocamos los más distales. O sea, el más distal en el fragmento fracturado y el más distal en el fragmento mandibular, ¿verdad? Restante. Eso es cuando tenemos una placa. Y tenemos igual cuando tenemos dos placas para la colocación, nosotros tenemos que colocar la más anterior primero, siempre igual teniendo la colocación del tornillo del fragmento distal, primeramente, y luego el del fragmento mandibular restante. Y después tenemos que colocar la placa más basal, ¿verdad? Más posterior, para no tener una rotación del cóndilo. Y también, pues tenemos diferentes tipos de placas, perfiles para la colocación de la reducción abierta y fijación interna de la fractura condilar, ¿verdad? Entonces podemos tener una sola placa, dos placas, hacer una reducción con unas placas romboidales, unas placas cuadradas. Se pueden hacer también con las termoplásticas, creo que se llaman estas. Incluso se puede hacer con un tornillo lap screw para la colocación del fragmento óseo. Entonces, en esto no me voy a dedicar mucho porque lo voy a hablar en la próxima clase con los casos clínicos y la revisión bibliográfica. Y tenemos el tratamiento, no sé si quedó claro eso, bueno, eso lo voy a aclarar más en la otra charla. Y tenemos el tratamiento cerrado. Entonces, me quise enfocar en este porque aunque hoy en día se enfoca uno tanto en el tratamiento abierto, pero siempre se utiliza el tratamiento cerrado. Entonces nosotros no podemos venir y solamente poner barras, poner hules y no saber cuál es la función, qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un tratamiento cerrado. Tenemos que tener conocimiento de qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos esto. Entonces hay tres formas en las que la articulación temporomandibular vuelve a su funcionalidad. Entonces tenemos una adaptación neuromuscular, una adaptación esqueletal y una adaptación dental. Prácticamente la adaptación neuromuscular es lo que hablé anteriormente cuando tenemos una fractura unilateral, ¿verdad? Que el lado no fracturado es el que tiene las fuerzas compresivas más fuertes cuando nosotros tenemos una fractura unilateral. Igualmente, cuando tenemos una fractura, digamos, bicondilar, lo que pasa, y no pasa en todos los pacientes, pero puede llegar a pasar de que hay una compensación en la parte posterior o de la guía, digamos, de la mordida posterior, ya que tenemos una pérdida posterior condilar, el cuerpo algunos pacientes tienen la habilidad de llevar las piezas a su oclusión normal. Y esto hace que los músculos, digamos el temporal y sus haces, la coronoide sea el contacto posterior en lugar del cóndilo mandibular. Y rota una porción anterior de la mandíbula para poner en contacto los dientes incisivos. Como sabemos, hay una mordida abierta cuando tenemos una fractura bicondilar, ¿verdad? Y una oclusión posterior prematura. Entonces, el cuerpo o la adaptación neuromuscular hace que estos pacientes lleven su mordida hacia la parte anterior y utilicen como guía posterior la apófisis coronoides. Como digo, no en todos los pacientes llega a suceder esto, pero es una adaptación que se puede ver cuando nosotros o no hacemos un tratamiento o el tratamiento o los pacientes están jóvenes y pueden llegar a dar una
adaptación neuromuscular, ¿verdad? Igualmente, como dijimos anteriormente, en las unilaterales. No sé si se comprendió esto. Okay. Y está la adaptación esqueletal también, que esta depende de dos criterios, de la edad y de la fisioterapia que nosotros le vamos a dar al paciente. Entonces, hay estudios, y está el estudio de Ellis, en el que ellos ven, esto fue un estudio en animales, ¿verdad? Que ven un traumatismo condilar en el cual hay una adaptación de la coronoides con una hipertrofia fibrocartilaginosa para hacer una reposición del cóndilo en la articulación y volver su funcionabilidad. Entonces, esto es dependiente tanto de la edad, como ya dije anteriormente, porque tiene una capacidad adaptativa el cuerpo de un paciente joven, y depende también de la fisioterapia o de la funcionabilidad que nosotros le demos a la articulación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, digamos, de edad, que es la que comparó él también, el hueso es más cortical y no tiene tanta regeneración adaptativa. Entonces, puede haber diferentes tipos de secuelas, digamos una artritis, una artrosis de la articulación en la cual ya no hay una funcionabilidad de esta. Entonces, estos criterios podemos nosotros también tomar en cuenta al momento de hacer un tratamiento o al momento de elegir un tratamiento, ya sea abierto o cerrado. O sea, tenemos que saber cuál es la capacidad adaptativa ósea muscular de los pacientes cuando tenemos una fractura del proceso condilar. Igualmente, la otra que no tengo una foto, pero la adaptación dental también, cuando nosotros tenemos una fractura o unilateral o una bilateral, ¿qué es lo que pasa? Los dientes anteriores, la bilateral, cuando nosotros tenemos una mordida abierta, lo que tratan de hacer los pacientes, o bueno, no los pacientes, sino que el cuerpo, es una extrusión de las piezas dentales anteriores para llegar a su oclusión, y una intrusión o un desgaste de las piezas posteriores para compensar la pérdida de la guía posterior condilar, ¿verdad? Entonces, estas son capacidades adaptativas que tienen los pacientes, que tienen la articulación y el sistema masticatorio para compensar y tener una funcionabilidad mejor. Entonces, sabiendo todo esto, cuando tenemos un tratamiento cerrado, hay como dos corrientes que eran bastante fuertes, porque son bastante fuertes todavía, y que está el bloqueo por 6 semanas y la fisioterapia. No sé si alguien me puede decir o en qué puede consistir ambas, o cuál creerían ustedes que es lo mejor para el paciente cuando tenemos un tratamiento cerrado. Doctor Lozano, no sé si ya estará. Hola. Pues quizás con lo poco sé que, doctora, ese tratamiento, lo ideal sería por lo menos el poner al paciente en fisioterapia para evitar que se pueda anquilosar, ¿verdad? Que pueda tener alteraciones a nivel articular. Okay. Hay corrientes que dicen que se tiene que hacer un bloqueo por 6 semanas y otras dicen que se tiene que poner en fisioterapia prácticamente inmediato, ¿verdad? El bloqueo que decían que porque se forma el callo óseo entre el segmento mandibular y el segmento fracturado, y que se debe dejar así para que eso se forme. Pero posteriormente se hizo claro de que, por lo que dije yo anteriormente, para la capacidad adaptativa que tiene la formación también ya sea de una nueva articulación, por el remodelación ósea o por la capacidad neuromuscular, lo mejor es devolver la funcionabilidad pronto de esa articulación. Entonces, lo mejor es dar tratamientos de fisioterapia, que como también decíamos, que se tienen que, el doctor Cuenca decía que se aplica cuando nosotros tenemos una fractura condilar, que se aplican elásticos en clase 2, y esto es, digamos, para fracturas unilaterales, se deben de colocar elásticos en el lado de la fractura condilar.
en clase 2 para ayudar a la mandíbula a llegar anteriormente y quitar la desviación que tenemos a ese lado, ¿verdad? Y cerrar la mordida abierta que tenemos del lado contralateral. Eso es en las fracturas unilaterales. En las fracturas bilaterales se deben de colocar un elástico clase 2 a cada lado y se puede complementar para cerrar la mordida abierta con elásticos verticales anteriormente. Se deben de hacer todos los días ejercicios de apertura por lo menos 4 veces al día. Deben de ser, para llegar a una apertura máxima mayor de 40 milímetros, se deben de hacer siempre ejercicios laterales de 10 milímetros de lateralidades y protrusivos que tienen que llegar hasta 5 milímetros mínimo en protrusivos, ¿verdad? Y eso también dice que durante la comida el paciente se puede quitar sus hules, o sea que hay que enseñarle a los pacientes a retirarse sus hules y a volvérselos a colocar para sus terapias, para comer, para la higiene personal y posteriormente andarlos para tener una adaptación muscular, ¿verdad? Y la finalización del tratamiento es de 4 a 5 semanas. Son 3 semanas en las que se pone constantemente el hule en clase 2 y que el paciente haga sus movimientos. Las 2 semanas posteriores se pueden colocar solamente en la noche para que el paciente tenga una capacidad adaptativa neuromuscular. Entonces, para que vuelva a su oclusión pretraumática. No sé si queda claro eso y no sé si tenía también una duda de cómo los coloca doctor Cuenca los hules o cuánto tiempo los deja y, o sea, qué tipo de fisioterapia de apertura y cierre les, o cómo es el manejo que usted les deja, doctor, cuando tiene las fracturas con un tratamiento cerrado. Hola. Bueno, el elástico clase 2, como tú dijiste, del lado de la fractura, ¿verdad? Más o menos entre 4 a 6 semanas con el elástico, hasta asegurarme que el paciente esté ya funcionando adecuadamente sin que se le esté desviando la mandíbula. Inclusive puede ser un poquito más. Y no sé si durante la ¿Qué más me comida o algo, preguntaste? ajá, que sí, o sea, porque según la literatura lo que yo había leído es de que se tienen que quitar los elásticos y que el paciente tiene que volvérselos a colocar. Entonces no sé si usted se los deja así o hasta que llega a las citas. No, yo le enseño cómo cambiarse los hules. Ah, ok. Le explico dónde, o sea, a dónde está, pero no para comer. Yo no se los quito para comer. Se los le enseño a ponérselos, quitárselos para que los elásticos van cediendo, ¿verdad? Entonces, cada 2 o 3 días se lo están cambiando. Ok. Ok. Y traigo un caso también, no sé si doctor Lozano, doctora Pontes o doctor Melara me pueden describir. Sí, está un poquito borrosa la radiografía, pero se logra ver prácticamente lo que queremos, ¿verdad? No sé si me pueden describir dónde ven algo. Hola. Pues, si quiere le digo yo. Yo veo en el cóndilo derecho se observa una fractura que no está desplazada, que aparentemente se mantiene dentro de su cavidad glenoidea y según las clasificaciones que hemos visto estaría a nivel, me parece que sería infracondílea, me parece que está por debajo de la escotadura sigmoidea. No sé si me equivoco, creo que mi internet no me deja ver la imagen en buena calidad. Subcondilia. Ok, vaya. Aquí no podemos ver el grado de desplazamiento, ¿verdad? Porque eso tendría que ser una de TAM o tendría que ser un corte coronal de una tomografía. Sí. Pero podemos ver que hay una fractura, ¿verdad? Entonces, en esta paciente lo que hicieron fue la colocación de las barras y doctor, quiero ver quién está, o Lozano, o doctor
apuntes. Aquí estoy también ahora, doctora, pero estoy Entonces, viendo residente. clínicamente la foto de la oclusión, ¿de qué lado pondría usted el hule para realizar un tratamiento cerrado y una terapia? Pues lo que nos ha explicado, doctora, tiene que ser del lado de la fractura. Sería del lado derecho. Ok. Aunque Bueno. se ve bien abierto el lado izquierdo, doctora, de la foto. Sí, Pero, prácticamente por eso es la que se coloca en clase 2, para compensar y rehabilitar al paciente en su oclusión pretraumática. Y tenemos al paciente con su elástico clase 2 para devolver la oclusión pretraumática, ¿verdad? Esto se dejó 4 semanas. Igual el paciente, si nosotros vemos que después de 4 semanas o más tiempo el paciente todavía sigue con una oclusión disfuncional, podemos dejar los hules más tiempo. Y posteriormente se le puede quitar las barras y tener siempre las terapias de funcionabilidad, ¿verdad? De apertura y cierre, lateralidad, para que el paciente prontamente pueda utilizar su sistema masticatorio de manera normal. Igualmente, como ya hablamos anteriormente de las fuerzas compresivas que caen sobre la articulación, podemos llegar a dejar dietas blandas donde no haya mucha sobrecarga oclusal al momento de la terapia, ¿verdad? Como podemos ver, tiene una apertura normal y esta es una radiografía posterior. Se ve todavía bastante mal, pero en el cual de 8 semanas, perdón, donde ya hay como un callo óseo y una remodelación ósea a ese nivel, ¿verdad? Y la funcionabilidad del paciente, de su apertura, lateralidades, todo eso, ya ha sido a su normalidad prácticamente. Entonces, esto es lo que traía el día de hoy. Como dije ya anteriormente, de las fracturas, de las reducciones abiertas, me voy a enfocar en el otro tema, cuando tenga los casos clínicos, porque los voy a correlacionar. Entonces, no sé si hay una pregunta hasta el momento. ¿Cómo manejas cuando tenés una fractura combinada, digamos, con cuerpo o ángulo y una contralateral de cóndilo? Pues ahí tendríamos que reducir abierto la fractura de cuerpo o ángulo para dejar solamente como que si hubiera solo una fractura, que sea la de cóndilo. En este caso, si nosotros vamos a utilizar el tratamiento cerrado, ¿verdad? Entonces, nosotros realizamos la reducción abierta de nuestra fractura mandibular, de sínfisis, parasínfisis o de ángulo, y dejamos la fractura como que solo fuera la de cóndilo. Entonces podemos colocar nuestros hules clase 2 para restablecer la funcionabilidad articular. ¿Cómo fijarías la fractura de cuerpo, digamos, o de ángulo? Pues se pueden colocar 2 placas, una basal y una más superior, o se puede colocar una placa de reconstrucción, o colocar una placa basal y la fijación, y las barras de Erich superior. O sea, hay 3 técnicas diferentes o más para reducir esas fracturas y llevarla a su anatomía normal. ¿Sí? Okay. Okay. Entonces, me basé en esto y en esta capacidad adaptativa del cuerpo, porque nosotros, o sea, obviamente no solo vamos a venir y operar, ¿verdad? O vamos a venir y solo bloquear al paciente sin saber cómo es que funciona
y cómo es que eso posteriormente le puede dejar algunas secuelas a nuestro paciente. Entonces nosotros tenemos que tener un manejo en el cual sabemos cuál es la complejidad de la articulación. Entonces, entre las conclusiones de mi charla, pues que los traumatismos del aparato articular temporomandibular son complejos en su manejo y la funcionalidad, y que aún no existe un consenso al momento sobre cuál tratamiento es el más indicado. Pero, sin embargo, el tratamiento abierto conduce a una mejor recuperación y a una función adecuada más pronto. E igualmente que es de vital importancia conocer la biomecánica de la articulación traumatizada para dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, prácticamente esto es lo que yo traía el día de hoy. Y en la próxima clase, pues, estaría lo de los casos clínicos con la reducción abierta. No sé si hay alguna pregunta. Bien, Sarita. La verdad que estuvo muy bien tu clase. Gracias. No hay preguntas de mi parte. No, de mi parte tampoco. De mi parte tampoco, doctora. Ok. No sé si. Listo, gracias, Sarita. Bueno. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Buenas tardes. Gracias.